Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no temáis, yo sé que vosotras buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Venid a ver el lugar donde estaba, id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos. E irá antes que vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Esto es lo que tenía que deciros. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y vieron y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo: alegraos. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: no temáis. Avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Pascua del Señor, la noche santa del pasaje de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de todo el universo, es el centro del cosmos y de la historia, es el centro de la realidad porque es la persona divina del Verbo de Dios que se hace presente en este mundo material como hombre. Él se encarna para padecer por nosotros y para resucitar. La causa final de la pasión es la resurrección. Lo que da sentido a toda la vida de Cristo, todos los sucesos y especialmente a su pasión, es la resurrección. Y eso es lo que celebramos hoy desde la fe. Es un misterio de la fe. Más aún, es el misterio principal de nuestra fe en Cristo, que nos conduce al misterio principal en absoluto, que es el de la Santísima Trinidad, de las tres personas que hay en Dios. Jesucristo es uno de estas tres personas. Él salió de Dios y vuelve a Dios. Él salió de Dios haciéndose hombre, llegando a nuestra condición, participando de nuestra vida, haciéndose amigo nuestro, haciéndose uno de nosotros para comprendernos, y Él vuelve a Dios por medio de su pasión y definitivamente por medio de su resurrección de entre los muertos. Está definitivamente con Dios, está para siempre con Dios, está en el cielo, en el lugar de la resurrección, está en el lugar de la beatitud, está en el lugar a donde nosotros también esperamos ir para vivir con Él eternamente la felicidad de Dios. En esta vida anticipamos la resurrección. No la vivimos definitivamente porque estamos en esta tierra, en el exilio, no estamos en el cielo. Estamos en la tierra y comenzamos a estar en el cielo, pero no estamos definitivamente en el cielo, como está Cristo. Él, sin embargo, como nuestra cabeza, nos atrae. Por eso dice San Pablo: buscad las cosas de arriba, las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Podemos comenzar a vivir en el cielo anticipadamente, en la presencia de Cristo que está en el cielo, no solo con su alma, sino también con su cuerpo. Y por eso nuestra vida puede ser una vida celestial cuando está transformada por la contemplación de Dios, que es la unión con Dios, que es la unión personal
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa transformación se apoya siempre sobre la fe. Y la fe es un don de Dios que Él produce directamente. Sin embargo, Él utiliza instrumentos para suscitar nuestra fe. Y el instrumento principal es la humanidad de Cristo resucitado, como se ve en el Evangelio según San Mateo que acabamos de escuchar. Allí se produce la resurrección, el sepulcro está vacío, Cristo retoma su cuerpo, la persona divina del Verbo retoma su cuerpo, lo une con su alma, resucita, y el mensaje de la resurrección se difunde de muchas maneras. Se difunde según el orden de Dios, a partir de lo que es superior hacia lo que es ínfimo. Y por eso primero los ángeles conocen la resurrección de Cristo, y después la conocemos los hombres. Los ángeles conocen la resurrección, y las mujeres que estaban bien dispuestas encuentran a los ángeles y creen lo que dijeron los ángeles y se disponen por medio del temor y por medio de la alegría. Y después se encuentran a Cristo mismo, que les quita el temor y les deja la alegría. Y entonces van a anunciarle a los discípulos que Jesús había resucitado, que realmente había resucitado. Ellas lo vieron a Jesús resucitado. Y después lo iban a ver los discípulos que creyeron. Creyeron porque tenían el don de la fe, pero creyeron también por la palabra del ángel, por la palabra de las mujeres que lo habían visto, y fueron a Galilea. Fueron lejos de Jerusalén, al otro lado del territorio de la Palestina, a buscar a Jesús. Y allí se les apareció Jesús varias veces y estuvo con ellos y les explicaba las cosas que se referían al reino de Dios, pero de una manera nueva, porque su fe ya estaba acrecentada. Ellos creían de una manera más firme, no como antes de la resurrección, que tenían peligro de perder la fe. Y después, definitivamente, la fe de los discípulos iba a ser confirmada por la venida del Espíritu Santo. Cristo resucitado está con ellos, los conforta, les da la alegría, pero les anuncia también: os conviene que yo me vaya, como había dicho incluso antes de la pasión, os conviene que yo me vaya, porque de esa manera vendría el Espíritu Santo y perfeccionaría la fe que inició Cristo con su presencia visible en este mundo. Porque mientras estamos en este mundo necesitamos ser espiritualizados, y ese es el proceso que comienza en la encarnación del Verbo, que se hace hombre, como dice San Ignacio, viene a vivir entre brutos animales, que son los hombres cuando no entienden, y los hombres se van espiritualizando. Se van espiritualizando en la preparación de la venida de Cristo, sobre todo en la presencia de Cristo por la encarnación. Él habla con los hombres, les explica las cosas, a veces no entienden, y por eso Él se cansa de hablarles y les dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Se cansa, pero sigue, porque Él asumió voluntariamente las pasiones humanas para liberarnos del pecado y del desorden de las pasiones. Y por eso Jesucristo persevera hasta espiritualizar a los discípulos antes de su pasión, de manera tal que pudiesen soportar lo mejor posible la pasión. Y después lo lleva a una plenitud espiritual con la resurrección, porque los confirma en la fe. Pero esto no es suficiente, porque después les hace venir
la plenitud de la presencia del Espíritu Santo con la cual encuentran la persona divina de Cristo. Porque Cristo es Dios. Cristo no es solamente su humanidad, no es su cuerpo y su alma, ni su cuerpo resucitado tampoco. Cristo es la persona divina, y la persona divina como tal es invisible, es la sustancia de Dios que es incomprensible para la mente humana. Por eso, todo lo que hace Cristo como Verbo encarnado es un acto de misericordia, de salir de la plenitud beata de Dios para buscarnos en nuestra condición desgraciada y llevarnos a la beatitud de Dios, a la felicidad de Dios. Y esto se realiza muy especialmente por la resurrección, que es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Porque Cristo ha resucitado, nosotros tenemos seguridad, tenemos certeza absoluta de la verdad que Dios revela. Estamos seguros de lo que Dios dice. Pero esa seguridad no es fruto de los razonamientos humanos, no es la conclusión de un silogismo, es un don de Dios que mueve el corazón, que nos hace adherir. Es el principio de la salvación. Por eso la resurrección de Cristo es el acto principal de nuestra salvación, que completa la liberación de los pecados que produjo la pasión. La pasión hace que los obstáculos que están en nosotros para recibir los dones divinos queden eliminados, de manera tal que recibamos los bienes por medio de la pasión, por medio de la resurrección. La resurrección es así causa de nuestra resurrección espiritual, es causa de la resurrección del alma y es causa de la resurrección del cuerpo, como explica Santo Tomás. Es causa de nuestra resurrección total. Y muy especialmente es causa ejemplar de nuestra resurrección espiritual y de nuestra resurrección corporal. Por medio de la resurrección, Dios, el Verbo encarnado, produce un efecto en nuestra alma. Porque la resurrección es la unión del alma con el cuerpo de Cristo. Y por eso la resurrección corporal de Cristo no es solo un proceso de su cuerpo, es algo de su alma y de su cuerpo, porque se une el alma con su cuerpo. Y por eso la resurrección de Cristo puede ser instrumento de la salvación de nuestra alma, y no solo de nuestro cuerpo. Cuando estamos en este mundo, recibimos el efecto de la resurrección de Cristo principalmente en nuestra alma. Y solo derivadamente se va transformando en nuestro cuerpo, que tiene que pasar por la pasión, como pasó Cristo por la pasión, porque tenemos que participar de la muerte de Cristo. Pero contiene ya este proceso el anticipo de la resurrección, porque lo que está en el alma queda y se va a hacer pleno después de la muerte, cuando resucitemos definitivamente con Cristo. Y así va a ser, así lo creemos, que vamos a resucitar con Cristo después de la muerte. Y así, la resurrección que celebramos en esta noche santa es la que da sentido a nuestra vida, da sentido porque explica para qué vivimos. Nos hace entender el significado de toda nuestra historia personal, de toda nuestra historia humana, de toda la humanidad. Nos hace entender por qué pasan las cosas en nuestra vida. Porque, aunque no entendamos en particular cada detalle, porque no tenemos todavía la mirada de Dios que recibiremos con la visión beatífica, sin embargo, lo entendemos desde lejos, es decir, viendo
el ejemplar, la causa ejemplar, que es Cristo y su vida, su pasión y su resurrección. Viendo la pasión de Cristo, contemplando en la fe la resurrección de Cristo, entendemos por qué pasan las cosas de nuestra vida. Y por eso, desde este misterio de la resurrección, se entiende toda la realidad, porque toda la realidad creada fue hecha para la resurrección, para ser instrumento de la divinidad de Cristo en la restauración de la humanidad, de cada uno de nosotros y de todas las cosas. Por eso, en esta noche de la Pascua, le pedimos al Señor muy especialmente que podamos entrar con nuestra mente y también con nuestro cuerpo, con toda nuestra persona, en el misterio pascual de su resurrección, que nos lleva a nuestra propia resurrección espiritual y corporal.